que sé que va a ser del agrado de muchos de ustedes, otros quizás no les guste, A mí me encanta. y tiene que ver con azúcar y tiene que ver con cigarrillo. Porque se trata de la adicción a ambas cosas, a el azúcar y a fumar. Y está con nosotros Ari Suar, creo que es el apellido. Me ayudas A a pronunciarlo. decirlo bien, a pronunciarlo bien, porque si me equivoqué. A ver, Ari. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Suar. Así es. Schwartz. Gracias por acompañarnos. Desde hace día teníamos este compromiso de conversar contigo para ampliar un poco, muy activo, Aris, en las redes sociales de manera permanente. Y ustedes desarrollan un método, un sistema, precisamente para ayudar a la gente a dejar la adicción al cigarrillo y dejar la adicción al azúcar. Hablemos un poco de esto. Bueno, así es, Álvaro. Gracias por la invitación. Mira, hace un par de años yo descubro un método que aparte es energético, es natural, no es invasivo, que ayuda mucho con temas de ansiedad, de estrés, y específicamente ayudaba a las personas a dejar de fumar. Y la verdad que, bueno, lo traigo a Panamá, lo probamos. Me acuerdo, metí 30 personas en un hotel y de las 30, 27 dejaron de fumar. Y ese día yo empecé con esta misión. Ese día yo también me hice una terapia. Aparte, hacemos terapias para quitar la ansiedad de la comida. Y vamos a hablar un poquito de qué es la ansiedad de la comida, eso ahorita más adelante, pero como para que entiendan un poquito qué es lo que hacemos, ayudamos a la gente a bajar esa ansiedad, esas ganas de comer dulce, esas ganas de comer harina, esas ganas de comer procesados, y después les enseñamos a transformar la alimentación a algo sostenible. Esto es una dieta. Entonces nos hemos dado cuenta, y yo he descubierto, porque te tengo que confesar que hace 7 años yo no sabía qué era la energía. Para mí la energía era eso que sentimos todos, pero hasta ahí llegaba. Pero estamos usando la energía para muchas cosas. O sea, hemos ayudado a mucha gente. Ayudamos a gente que quiere hacer cambios de alimentación, gente que quiere dejar de fumar, el cigarrillo electrónico, gente que, ¿sabes?, no está pudiendo dormir bien, que no puede ir al gimnasio, que está procrastinando. Porque al final, si entendemos que todo es energía y podemos balancear y limpiar y mantener en balance nuestra energía, pues caminamos mucho mejor. Ok. Entonces, háblame del proceso. Antes del proceso, el daño que causa el azúcar en la salud del ser humano, que muchas veces no comprendemos los daños que causa, y el hecho de controlar este tema, los beneficios que nos representa. Sí, mira, hemos venido todos educados pensando que el azúcar es una sustancia que está ahí y que nos engorda. Pero al final del día hay mucho más que esto. O sea, ya hay estudios científicos y es preocupante. O sea, yo la información que les voy a dar es un poco preocupante, pero después les voy a explicar por qué hay una salida a todo esto. El alto consumo de azúcar, pero especialmente de azúcares refinados y de ultraprocesados, hoy en día es el mayor, o sea, es el responsable, uno de los responsables más grandes de toda la cantidad de enfermedades que estamos viendo. Por ejemplo, hay estudios que lo relacionan, obviamente sabemos la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Si vemos los datos y los últimos estudios, se dice que uno de cada 2 personas, una de cada 2, ¿ok?, tiene o resistencia a la insulina, o prediabetes, o diabetes. Entonces, cuando entendemos eso y uno dice, no, no puede ser, bueno, yo le digo a todo el mundo, vayan y háganse un examen de su hemoglobina glicosilada y empiecen a ver dónde realmente están. Porque estamos acostumbrados a hacernos un examen de glucosa en ayuna, 12 horas, y vemos un número y decimos, ah, bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que este alto consumo de azúcar refinada inflama. Cuando tú dejas de comer azúcar, uno de los beneficios inmediatos es que te empiezas a desinflamar. ¿Qué otra cosa? Acumulación de grasa. Hemos vivido con la idea de que la grasa se convierte en grasa, y esto ya está comprobado, que realmente el exceso de azúcar
toda esa insulina que tienes en tu cuerpo es la que hace que no sabe qué hacer con el azúcar y dice, ¿sabes qué? Vamos a defender el cuerpo, vamos a convertirlo en grasa para que no lo siga inflamando. Entonces, cuando empezamos a entender todo lo que hace el azúcar refinado en tu cuerpo, te quita la energía. No sé cuántas personas almuerzan y de repente necesitan irse a coger una siesta. No es que esté mal una siesta, pero que tu cuerpo a las 12 del día, a las 2 de la tarde te esté pidiendo ir a dormir, lo más probable es porque le estás dando un alto consumo de azúcar refinado y de carbohidratos, y le pasa a muchísima gente. Entonces te dan estos picos de energía, uno dice, no necesito azúcar, pero te da ese pico, pero después baja, y lo único que empiezas a hacer es querer más y más y más azúcar. Entonces, ahorita mismo el azúcar ya está comprobado que es uno de los precursores, o sea, es una de las razones por la que te da demencia, Alzheimer, que ya se está llamando diabetes tipo 3. Entonces tenemos todos estos problemas asociados con el azúcar refinado y nos cuesta un montón aceptarlo porque obviamente, y aquí viene lo interesante, uno dice, yo no quiero dejar de comer azúcar, pero a ver, lo que tú no quieres dejar es el dulce quizás, es la sensación de ese cake, de poder ir a comerte algo bueno cuando va a un cumpleaños o tener esa parte, porque también tiene una parte emocional muy importante. Pero la noticia bonita de todo esto es que tú puedes dejar de comer azúcar refinada y puedes seguir comiendo dulce, y puedes seguir comiendo arroz, y puedes seguir comiendo papa, y puedes seguir comiendo fruta. Entonces, hay un tema de que tenemos que entender de que no es tan complicado como es. No vamos a dejar de vivir si dejamos el azúcar refinado, simplemente vamos a aprender a reemplazarlo. Y eso se vuelve un estilo de vida que te hace que tengas energía. O sea, realmente dejar el azúcar te da energía, hace que te desinflames, tu piel cambia. Obviamente las personas que están teniendo problemas con peso o con mantener su peso, esto empieza a estabilizarlo, porque hay dos hormonas que controla. Primero la insulina. Mira, salieron hasta globos, no sé por qué, pero por algo será. Primero controlas la insulina, lo que hace que no tengas tanta hambre, que no te inflames, que no acumules grasa, y después empiezas a controlar otra hormona que se llama la leptina. Entonces, y esto quiero que lo entiendan. Cuando tú comes muchos procesados o comes mucho azúcar, hay una hormona que se llama leptina que baja. Así como la insulina te sube, la leptina baja. Y la leptina es la hormona que le dice a tu cerebro, Álvaro, estás lleno. Álvaro, ya no más. Entonces, empiezas a comer mucho azúcar, empiezas a bajar esto y tu sistema internamente se empieza a confundir. Y bueno, eso es un poquito en contexto por qué dejar de comer azúcar refinada, y al final del día no es difícil. Yo tengo 7 años haciendo esto y créeme que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Dejar de comer azúcar refinado tampoco significa que ahora vas a comer y vas a tener que buscar comida más cara, Ari, que es otra de las razones. pero si yo como pasta, arroz, pan, estoy comiendo azúcar. Y el panameño es de comer pasta, arroz, pan, yuca, papa. ¿Cómo hacemos? Mira, yo como arroz, papa, yuca, todo eso, y mucha gente cree que no se puede comer pan, que no se puede comer arroz. A ver, hay varios procesos. Vamos a decir que tú eres una persona que tiene una alimentación que sabes que no ha sido saludable y no entiendes por qué. Lo primero es que tienes que empezar a controlar tus antojos, tu ansiedad, tener esa fuerza de voluntad, y esa es como la primera parte del proceso donde la mayoría de la gente fracasa. Entonces, para tú poder tener esa fuerza de voluntad, tú poder tener ese control, tú tienes que salir primero de la adicción que tienes a la comida, que viene por el azúcar refinado y las harinas blancas. Una vez que tú superas eso, que te puede tomar aproximadamente un mes, tu paladar empieza a cambiar y empiezas entonces a incorporar en tu alimentación cosas como el arroz, como la papa, el pan. Aprendes a comer un buen pan. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el pan que vemos en el supermercado, que tiene 20 ingredientes, y un pan de masa madre o un pan muy casero y artesanal, que al final tiene 3 ingredientes y no te eleva ni la glucosa ni la insulina. Y el tema de la pasta, por ejemplo. Hoy en día hay muchísimas opciones de pastas sin gluten. Entonces, ¿por qué no quieres comer harina blanca, por ejemplo? Porque si empiezas a comer harina blanca y empiezas a comer otra vez azúcar refinado, es como que tú dejaras de fumar y empieces a fumar solo los sábados.
eventualmente vas a caer en el mismo ciclo otra vez. Y empiezas entonces a reemplazar. Hoy en día puedes comer, hay pastas de lenteja, hay pasta con... O sea, hay una variedad de comida que hoy en día es mucho más fácil hacer este cambio. Lisbeica. Sí, no, yo conozco muy bien el programa que impulsa Ari y quiero felicitarlo por esta iniciativa. No todo el mundo tiene la oportunidad de conocerlo, sin embargo, qué bueno que lo tengamos acá compartiéndolo con nuestra audiencia justamente porque es una oportunidad maravillosa de regresarle salud y conciencia a las personas que de alguna manera tienen pues este vicio del tema del cigarrillo y por supuesto se alimentan quizás de una manera errónea. Educar en esa dirección creo que es positivo, Ari. Y eso que te quería preguntar, más allá del programa que ofreces, que creo más adelante vamos a estar indagando un poco más sobre eso, me gustaría identificar qué crees tú que está faltando para educarnos en esa dirección, en cómo alimentarnos para nutrirnos como tal. ¿Qué está faltando en Panamá para que vayamos en esa dirección? Mira, yo creo que hace falta programas de educación. O sea, es muy difícil hacer estos cambios sin la información porque estamos acostumbrados a cuando hablamos de alimentación a buscar dietas. Y si tú ves una dieta no te aporta educación, no te enseña cómo funciona tu cuerpo. Y yo soy partidario de que si tú quieres hacer un cambio, tú tienes que entender lo que hay atrás y no puedes seguir simplemente una instrucción. Entonces, para mí lo que hace falta en Panamá en este momento, y no en Panamá, en el mundo, salvo algunos lugares, es programas de educación. O sea, alimentarse, a ver, comemos 3 veces al día. ¿Cuánta gente no sufre a corto, mediano y largo plazo por la comida? ¿Por qué no se habla del tema en las escuelas? ¿Por qué no se habla del tema en las casas? Entonces, venimos de una cultura que nos hizo comer un montón de comida que realmente no teníamos que comer y ahora estamos en un mundo a una transición. Entonces, cuando tú empiezas a informarte y programas de educación, empiezas a hacer cambios y yo te doy 2 cosas que son sumamente sencillas para que todo el que nos está oyendo se lleve de una vez. Cosas tan sencillas como que si tu desayuno no es dulce, por ejemplo, que el desayuno mucha gente le mete dulce, si tu desayuno no es dulce, tú vas a tener menos antojos durante todo el día y vas a arrancar tu día mucho más estable. Y son cosas muy sencillas. No es que tienes que ir a ver qué comes, qué menú, no. Inclusive cambiar el orden de las comidas. Si hoy en día tú estás comiendo lo mismo que comes, pero cambias el orden, por ejemplo, te comes primero una ensalada, después te comes la proteína y dejas el carbohidrato para el final y después lo empiezas a mezclar, solamente el hecho de hacer ese pequeño cambio va a tener un impacto importante en tu salud. Entonces, hay un tema de educación definitivamente, porque si supiéramos la información, supiéramos cómo funciona el cuerpo, pudiéramos tomar decisiones mucho más informadas. Interesante. Si alguien quiere llamar para preguntarle a Ari algo que quiera saber, yo creo que podemos aprovechar la oportunidad que lo tenemos aquí. 229-0082, 229-5982. El tema del consumo de endulcorantes también, porque yo no como azúcar refinada, yo todo lo endulzo con el edulcorante desde hace más de 15 años, 16, 17 años. Como mucha fruta, eso sí, todos los días. Papaya, arándalo, cranberry, en fin. Si veo fresa me las como todas, pero no sé si estoy haciendo lo correcto. La guanábana me encanta y naranja, todo lo que sea fruta para mí es excelente. Yo no sé si estoy haciendo lo correcto. Vamos con una llamada y me contestas. Adelante con la llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días, Álvaro. Saludos a usted y a la Vía Libeca. Oye, Álvaro, quería hacerle una pregunta al nutricionista que tiene ahí hoy. Oiga, el tema de la fructosa y la lactosa también son importantes controlarlas porque eso también se convierte en glucosa cuando entra en el cuerpo. Saludos. Sí, y mira, esto que comenta va muy ligado a tu pregunta, Álvaro. Esto es como, y les pongo un ejemplo, es como decir, ok, vamos a construir un edificio, pero vamos a empezar decorando, en vez de vamos a hacer los planos y vamos a poner las bases. ¿Okay? Para poder tener una alimentación sostenible y poder dar respuestas muy responsables a todo esto,
lo primero que tenemos que saber es que uno tiene que llegar a un punto donde uno esté metabólicamente saludable. ¿Qué significa eso? Que te estás haciendo tus exámenes, tú sabes que estás bien, te sientes bien, no te estás inflamando. Cuando tú llegas a ese punto, entonces tú puedes empezar a tener lo que yo llamo tu balance personal. ¿Qué significa? Que para ti puede ser que las frutas estén bien, que quizás no te tengas que comer la fruta apenas te levantas en la mañana, sino comértela después que te comes una proteína, por ejemplo, para no hacer un impacto alto en tu glucosa, si es una de las cosas que tienes que cuidar. No tienes esos mismos antojos, ¿ok? Porque ya no sientes esa adicción a la comida. Entonces, tú empiezas a manejar el tema de la fructosa, el tema de la lactosa, como dijo el señor, el tema de las frutas, y empiezas a encontrar un balance. ¿Qué pasa con los edulcorantes? Los edulcorantes, hay muchos estudios que los relacionan con diferentes enfermedades. Entonces, los edulcorantes para mí son una de esas cosas que uno le tiene que tener respeto, que uno tiene que saber moderar. Yo no soy partidario del edulcorante todos los días, más sin embargo, si te vas a comer un dulce una vez de vez en cuando o un chocolate que tiene algún tipo de edulcorante, no está mal, hay que tener un balance. Pero reemplazar, por ejemplo, el azúcar del café por un edulcorante es una de esas prácticas que yo les diría, acostúmbrense. Tómense el café sin nada por 2 semanas porque no vale la pena ese sobrecito de edulcorante todos los días. Entonces, ahí uno empiezas a entender tu cuerpo. Mira, no nos damos cuenta lo inflamado que estamos hasta el momento que no nos desinflamamos. ¿Ok? Uno no entiende cómo te está afectando la comida hasta que realmente limpias un poco tu organismo, porque cuando haces eso, solito te empiezas a dar cuenta cómo las cosas de verdad te caen mal, y en ese momento uno dice, ¿por qué si hay un sustituto al lado igualito? Y que me tengo solamente que acostumbrar al sabor. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, con los edulcorantes y las frutas. Hay personas que, digamos, están en diabetes tipo 2 que tienen que tener muchísimo cuidado con las frutas, porque simplemente van a seguir siendo parte de su problema. Entonces, depende mucho de cómo tú estás como individuo. Quiero que entremos más que todo al programa como tal, Ari, por favor. Para las personas que están interesadas en hacer ese cambio radical, porque para mí es un cambio radical justamente porque empiezas a hacer conciencia de qué es lo que comes, de cómo te alimentas. Eso me gustaría, cómo ingresan, cómo los contactan. Y 2, algo que para mí es fundamental que ustedes ofrecen es ese acompañamiento a las personas que de alguna manera buscan su asistencia, su apoyo. El acompañamiento constante hasta que la persona lo logre, creo que es fundamental en cualquier proceso de cambio. Sí, sí, no, y es clave. Mira, les explico un poquito cómo funciona. A ver, lo primero y lo más difícil de todo este proceso es que una persona diga, ok, yo quiero, y es increíble, o sea, porque no entendemos los beneficios. Y yo hago lo que estoy haciendo, Álvaro, como dijiste en las redes sociales, porque yo quiero que la gente entienda que los beneficios son gigantes y que no vas a sufrir y que no vas a pasar hambre y que vas a seguir comiendo rico y más rico, porque al final del día vas a disfrutar la comida antes de comértela, porque no vas a estar pensando que si me lo como o no me lo como. Vas a disfrutarla cuando te la estás comiendo, porque sabes que estás comiendo algo que tú dijiste en antes que te nutre, y después de comer no te vas a sentir culpa. Entonces, si tú quieres tener eso, entonces tú tienes que tomar la decisión. Después de tú tomas la decisión, tú entras en un proceso de un cambio, una transformación de tu estilo de vida, más que una dieta. Entonces tú haces tu cita, vas al centro, el centro queda en Obarrio, se llama Abramson Center, puedes llamar al 2333333 y ahí haces una cita, después les doy los datos. Entonces, haces tu cita, tú vienes al centro. Cuando llegas al centro te recibe una terapeuta energética que te habla sobre la adicción a la comida, cómo la energía influye en todo esto, porque tenemos que entender que la energía es lo que está atrás de todo esto. Y después tienes una sesión que es una limpieza energética que dura unos 20 minutos. Y lo que hace esa sesión es que la mayoría de las personas, con una sola sesión, les reduce considerablemente esa ansiedad de tener que ir a buscar ese cake, ese chocolate, esa pasta. Entonces, te baja esa ansiedad. Mucha gente inclusive sale repugnando, o sea, dice, no quiero comer esto, y hay otro porcentaje de personas que necesitan volver a una segunda sesión, una tercera sesión, porque la primera no les redujo las ganas, y eso es normal, y eso está todo incluido en una garantía, es parte del proceso, ¿ok?
Una vez que tú te haces esto y que tú digamos que recuperas un poco esa fuerza de voluntad que crees no tener, porque todos la tenemos, simplemente hay que activarla, entras con una coach, y tú tienes una coach que te agarra de la mano y te empieza a enseñar, te enseña todo, te lleva al supermercado. Nosotros llevamos a las personas al supermercado. Una de las cosas más importantes es que puedas ir a un supermercado, estar con alguien que sabe, que te enseña a leer las etiquetas, que le digas qué comen tus hijos, qué come tu esposo, qué come tu esposa, y empieces a hacer un supermercado mucho más consciente. Entonces no es, oye, hoy tienes que comer 3 rebanadas de esto, no, es, vamos al supermercado, ¿qué comes? Y vamos, en base a tu estilo de vida, a transformar a mejores opciones. Entonces es un proceso muy bonito porque el primer mes tú aprendes realmente cómo hacer una vida sostenible sin azúcar refinada, empiezas a dar estos pasos, aprendes a comer en restaurantes. Ese mito de que uno no puede comer en restaurantes y solo restaurantes saludables es falso. Puedes pedir 80-90% de todos los menús de todos los restaurantes en Panamá. Entonces, se puede, o sea, simplemente hay que aprender. Entonces, después de ese proceso, ya tú quedas muy empoderado. Hay gente que después de 4 o 5 meses me dice, no, ¿y qué pasa si después vuelvo? Es normal. O sea, la vida es normal, todos tenemos altas y bajas. Si tú a los 6, 7 meses, digamos que te descarrilas, te descontrolas, tienes las herramientas internas, o sea, tienes el conocimiento para volver a encarrilarte. Entonces, no es que tienes que ir a buscar otra cosa, ya lo sabes. Y al final del día, una de las cosas que le digo es que mientras tú mantengas tu energía en balance, vas a poder mantener y sostener todos estos cambios. Entonces, ese es el proceso. Primero es una terapia que te ayuda, energética, que no es invasiva, no tienes que creer en la energía, no tienes nada, simplemente tienes que querer hacer un cambio. Y después todo este acompañamiento que realmente te transforma. Y lo bonito es que también llega a tu familia, o sea, llega a tu casa, llega a muchos lugares. Y mira, te empiezas a volver como un embajador de estilo de vida, porque la gente te empieza a preguntar. Al principio todo el mundo te bulea. Y es así. Ay, no te estás comiendo el postre. Pero tú llegas a tu casa y te comes tu pedazo de postre, porque todavía no quieren poner postres muy saludables en los restaurantes. Cosa que vamos a cambiar. Entonces, te acostumbras. Mira, lo haces, lo vives, y es increíble la cantidad de personas que están cambiando, la cantidad de personas que han salido, y lo digo porque... O sea, tenemos los estudios, yo sigo a todo el mundo, le damos seguimiento por 1 año. Personas que han hecho remisión de diabetes tipo 2, personas que han reversado resistencia a la insulina, personas que han vuelto de hipertensión. O sea, muchos temas que decimos, estoy frito, estoy listo, con un cambio de alimentación en 2-3 meses ves los resultados y los ves en laboratorios. ¿Llamada? No, yo creo 229-0082. 229-5982. Si quieren preguntarle algo, Ari, bienvenido sea. Yo aprendí contigo a comer pan de masa madre. Delicioso, espectacular. Tiene un acidito, pero calientito. Es un espectáculo. Vamos con llamada. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta, bueno, no sé si va fuera del tema. Yo quiero preguntar al doctor si esta grasa de los chicharrones es la que se debe usar o seguimos usando los aceites vegetales para saber. Sí, porque ahora ha salido mucho de que el chicharrón es lo máximo. No como antes, que se hablaba de que el chicharrón era prácticamente veneno. Vamos con otra llamada y Ari contesta. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Adelante. Buenos días. Buenos días. De la típica. Sí, adelante. Sí, para preguntarle, mire, yo tengo un hermano que él no come nada de lo que es dulce, soda. Es un hombre que se cuida y fue al médico y le dijeron que tenía el azúcar un poquito alta. ¿En qué va eso? Muy buena pregunta. Bueno, empezamos por el tema de los aceites, Álvaro. Sí. Mira, el tema de los aceites es así. Aceite vegetal es algo que yo, por ejemplo, eliminé de mi casa. Margarina, son esas cosas que hubo una época que todos pensábamos que era lo mejor. Hoy en día sabemos que los aceites vegetales son inflamatorios y hay que evitarlos lo más que uno pueda. Entonces, ¿qué alternativas hay? Los
como dijo el señor, o sea, la grasa del chicharrón, la grasa de la carne, la mantequilla que tanto miedo le teníamos, la mantequilla clarificada, son el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de oliva. Estos son los aceites que no son inflamatorios. ¿El de canola? El de canola es un aceite de esos que yo lo saqué de mi casa. Okay. Todos los de canola, girasol, los aceites vegetales, yo me limito a cuando voy a un restaurante, tampoco es que estoy preguntado con qué fría, pero cuando voy a un restaurante, pues ahí lo como. Pero en mi casa, por ejemplo, no hay y es una de estas cosas que tenemos que empezar a cambiar. O sea, el tema de los aceites vegetales es un tema preocupante porque todos hemos estado acostumbrados y pensábamos que era el bueno. Y ahora los estudios nos están diciendo que no lo es. Entonces es una de esas cosas que yo tendría mucho cuidado. Y también la frecuencia con la que vas a comer comida frita. O sea, porque no está mal comer comida frita de vez en cuando. O sea, no está mal que uno tenga un balance. La idea de esto, para que sea sostenible, no es que vivas comiendo pollo y lechuga. O sea, es que realmente puedas salir y comerte unas buenas papas fritas, asegurándote que ese aceite, porque ¿qué pasa? Y me voy a saltar a algo importante. Hay un momento que es lo que yo le digo a la gente, esto es como el momento wow, que tu paladar se vuelve tu primera línea de defensa. Ahorita mismo es tu cabeza, ahorita mismo es no quiero, si quiero, ¿qué hago? Pero hay un momento que tu paladar se regenera, o sea, igualito que cuando uno se corta y tu cuerpo se regenera y cicatriza. Bueno, las papilas gustativas hoy en día están secuestradas por todos los ultraprocesados, los químicos, los aceites. Entonces, cuando tú te limpias, tú de repente empiezas a decir, oye, pero esto me sabe aceite. Oye, esto que es una papita de bolsa, que te das cuenta, empiezas a sentir que es puro plástico. Entonces tu paladar te empieza a ayudar al proceso. Y eso es un momento que uno llega. Hay gente que llega 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y yendo al tema de la pregunta de la señora, que siento que es el tema más importante ahorita. Pensamos que si uno por fuera no está obeso, uno está bien. Pero hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de cómo acumulas la grasa y las estadísticas no mienten. 1 de cada 2 personas tiene resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o prediabetes. ¿Qué significa eso? Que si tú no te haces los exámenes que tienes que hacer, como ella cuenta de su hermano, tú no sabes realmente dónde estás. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas a tener picos de insulina todo el día, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, o sea, ha sido nuestra alimentación. Comes 6 veces al día, estás teniendo picos altos de insulina 6 veces al día. Entonces empiezas a desarrollar lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es? Digamos, para mí es una mala noticia que la resistencia a la insulina no tiene buenos síntomas. ¿Por qué? Porque si tuviera unos síntomas más fuertes, nos damos cuenta. Pero mucha gente vive con resistencia a la insulina a 10 y 15 años y cuando se dan cuenta, ya está en una diabetes tipo 2. ¿Por qué? ¿Cuáles son los síntomas de la resistencia a la insulina? Dolores de cabeza eventuales. ¿Cuántas personas no tienen dolores de cabeza una vez a la semana eventuales? Se toma una pastilla y se acabó el dolor. Perfecto, chao. Reflujo, problemas gastrointestinales, te tomas algo, se acabó. Entonces, son síntomas, por ejemplo, cansancio. Si tú te levantas cansado y si estás cansado durante todo el día, quiero decirte, no es normal. O sea, uno no importa por cuánto trabajes, ¿no? O sea, uno realmente tiene algo y tiene que investigar. Entonces, ¿qué está pasando? Que todos estos síntomas tan leves los estamos obviando porque una medicina o algo nos los cura en un segundo y cuando nos damos cuenta estamos en una diabetes tipo 2, wow, que probablemente es lo que le pasa, lo que puede ser que le esté pasando a este señor y lo que veo con miles de personas que me llaman y me dicen, oye, me hice y tenía la hemoglobina, la glicosilada en 6.4 y el doctor me dijo que eso es diabetes tipo 2, pero yo como bien. Le digo, ok, que no es solamente comer bien, o sea, ¿quién define qué es comer bien? Hoy en día no sabemos qué es comer bien. ¿Por qué? Porque pensamos que sí. Y te voy a dar una, y me voy a extender un poquito, pero me gusta que la gente entienda esto. Las estadísticas dicen que una persona se come 17, escuchen esto, 17 cucharaditas de azúcar refinada al día. Entre todas las cosas, 17. Entonces, si tú le preguntas a alguien que come azúcar y le dices, ¿cuántas cucharaditas de azúcar tú te comes? Te dice, no, yo le pongo 2 o 3 al café o 4 y después me como un dulce. Estas personas en su mente está que se comen 10 cucharaditas al día.
pero la estadística dice que te comes 17, incluyendo la gente que no come azúcar. Entonces, ¿dónde está todo el otro azúcar? Súper bien escondido. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no sabes leer las etiquetas, te vas a dar cuenta que inclusive la comida salada, Sí. la comida picante, las salsas, los panes, todo lo que compras procesado, aproximadamente el 70% están llenos de azúcar y no lo sabes. Entonces, por ahí empieza el problema también. Por eso es que yendo a tu pregunta, ¿qué hacemos? Educación. O sea, educación es clave. Bueno, nos volvemos a ver, Ari, para seguir en esta campaña de salud. Así es que es. Salud. Salud y bienestar. Gracias. Gracias, Ari, por estar con nosotros en el día de hoy. Síganlo en las redes sociales. Así mismo. Vamos ahora a conversar con Erlín Quintero. Él es productor de piña de la provincia de Panamá Oeste, y en los últimos días se ha estado hablando de que los piñeros están contaminando